Mi hermana robó mi identidad y mi negocio mientras yo estaba en coma. Durante casi 6 años me partí el alma construyendo desde cero mi propia pastelería y servicio de banquetes gourmet en la ciudad. Lo llamé Esencia Dulce. Empecé en la cocina de mi pequeño departamento de una sola habitación, durmiendo apenas 3 horas al día, entregando pedidos personalmente en transporte público bajo el sol o la lluvia, y soportando innumerables quemaduras de horno en los brazos que aún conservo como medallas de mi esfuerzo. Con el paso de los años, mi dedicación constante dio frutos increíbles. Logré rentar un local comercial hermoso en una de las avenidas más transitadas, contratar a 4 empleadas maravillosas de mi total confianza y ganarme una reputación impecable entre los clientes más exigentes de la zona. Mi hermana mayor, Camila, siempre me miró con una mezcla evidente de desdén y una profunda envidia silenciosa. Ella había estudiado administración de empresas en una universidad costosa que mis padres pagaron con mucho sacrificio, pero jamás logró mantener un trabajo estable por más de 6 meses debido a su actitud sumamente arrogante y su incapacidad para aceptar críticas. Mi madre siempre encontraba la forma de justificarla ante la familia, diciendo que Camila era un espíritu libre incomprendido y que yo, al ser la menor, simplemente había tenido una suerte excepcional en la vida. No importaba que yo trabajara 15 horas diarias sin descanso de lunes a domingo. Para mi madre, el éxito de mi negocio era pura fortuna, mientras que los constantes fracasos laborales de Camila eran culpa de un mercado laboral injusto y competitivo. A pesar de notar este favoritismo hiriente, yo siempre intentaba apoyarlas económicamente cada vez que me lo pedían, pagando facturas de su casa o invitándolas a viajes. Hace casi un año, toda mi realidad dio un vuelco total y devastador en cuestión de segundos. Una noche extremadamente lluviosa de noviembre, mientras regresaba a casa cansada tras supervisar un banquete de bodas masivo, un conductor ebrio a exceso de velocidad se saltó un semáforo en rojo y embistió mi pequeño auto con una fuerza brutal por el costado del conductor. El impacto fue tan violento que mi vehículo quedó completamente destrozado. Desperté 3 semanas después en una fría cama de hospital, conectada a múltiples mangueras, cables y máquinas que hacían ruidos constantes, sintiendo un dolor físico indescriptible en cada centímetro de mi cuerpo. Los médicos me explicaron pacientemente que habían tenido que inducirme un coma farmacológico para salvar mi vida debido a un trauma cráneoencefálico severo, costillas rotas y varias fracturas complejas en mis extremidades que requirieron cirugías de emergencia. Mi madre y mi hermana Camila estaban sentadas al pie de mi cama cuando abrí los ojos. Al principio, sentí un alivio inmenso y una profunda gratitud al verlas allí, pensando ingenuamente que su presencia y sus lágrimas reflejaban un amor sincero y una genuina preocupación por mi estado de salud. Mi madre lloraba desconsoladamente tomándome de la mano, mientras Camila mantenía una postura extrañamente rígida y me miraba con una expresión de tensión que en ese momento no supe interpretar. Sin embargo, toda esa ilusión de unidad familiar comenzó a desmoronarse rápidamente cuando intenté hablar con voz débil para pedir mi teléfono celular, ansiosa por revisar el estado de mi negocio y comunicarme con mi equipo de trabajo. Camila se apresuró a intervenir con una sonrisa demasiado ensayada y nerviosa, asegurándome que mi teléfono se había destruido por completo durante el aparatoso accidente de auto y que bajo ninguna circunstancia debía preocuparme por asuntos laborales, sino concentrarme únicamente en mi delicada recuperación física. Añadió con un tono de voz inusualmente dulce que ella misma se estaba haciendo cargo de administrar Esencia Dulce para que mis clientes habituales no se quedaran desatendidos durante mi ausencia y que todo marchaba sobre ruedas, en el local. Aunque en su momento me pareció un gesto sumamente noble y generoso de su parte, un frío e inexplicable escalofrío me recorrió la espalda de inmediato. Camila jamás se había interesado por las recetas, los proveedores o el funcionamiento de mi pastelería. De hecho, en múltiples ocasiones familiares se había referido a mi negocio de manera despectiva como un simple oficio de cocina sin importancia real. Pasé 2 largas semanas más internada en el hospital, experimentando una creciente desesperación ante la total falta de información directa sobre mi negocio y una sospecha intuitiva que se hacía cada vez más fuerte dentro de mi pecho. Cada vez que intentaba tocar el tema operativo o financiero, mi madre cambiaba de conversación de forma abrupta o me regañaba diciendo que me estaba alterando innecesariamente y que retrasaría mi proceso de curación. Incluso descubrí más tarde que las pocas empleadas que intentaron visitarme en el hospital para informarme de la situación real tenían prohibido el ingreso a mi habitación por órdenes directas de mi madre y mi hermana, quienes habían alegado ante el personal de seguridad del hospital que yo necesitaba reposo absoluto y que cualquier visita externa me causaría un estrés altamente perjudicial para mi salud mental. El día que finalmente me otorgaron el alta médica, regresé a mi departamento decidida a recuperar el control absoluto de mi vida. Lo primero que hice fue comprar un dispositivo móvil nuevo y acudir a la compañía telefónica para recuperar mi número y tarjeta de red. En cuanto encendí el teléfono y se activaron las aplicaciones, mi bandeja de entrada se inundó de manera instantánea con decenas de correos electrónicos urgentes, alertas bancarias y mensajes desesperados de mis empleadas más leales. Mis manos comenzaron a temblar descontroladamente mientras leía el primer mensaje detallado de mi repostera principal y mano derecha en la cocina. El mensaje, enviado semanas atrás, explicaba que Camila se había presentado en el local apenas 2 días después de mi accidente automovilístico, acompañada por un abogado y portando un documento notarial que supuestamente la acreditaba ante todos como la nueva dueña legal única y administradora general de la empresa.
Según el relato de mi empleada, Camila había tomado el control absoluto de las cuentas bancarias del negocio, despedido de inmediato a 2 de mis mejores trabajadoras por supuesta insubordinación al cuestionar sus órdenes absurdas, y cambiado todas las cerraduras físicas del establecimiento de un día para otro. Sin poder dar crédito a lo que mis ojos estaban leyendo y con el corazón latiéndome con fuerza en la garganta, tomé un taxi a toda prisa con rumbo directo a mi pastelería. Al llegar al lugar, sentí un nudo en el estómago al ver un cartel enorme colgado en la fachada que anunciaba que el negocio ahora se encontraba bajo una nueva y mejorada dirección corporativa. Cuando saqué mis llaves e intenté abrir la puerta principal del local para confrontar la situación, comprobé con horror que la cerradura había sido cambiada por completo y mis llaves eran completamente inútiles para entrar a mi propio negocio. Empujé la puerta que afortunadamente estaba abierta para los clientes y entré al local hecha una furia incontenible, encontrando a Camila cómodamente sentada en mi escritorio de la oficina principal, revisando unas carpetas de facturación mientras disfrutaba de un café. Al verme entrar, se puso de pie rápidamente con una expresión de sorpresa que pronto se transformó en una frialdad absoluta que me congeló la sangre por completo. Le exigí explicaciones a gritos, con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas, y ella, con una calma verdaderamente aterradora y desprovista de cualquier empatía, abrió con suavidad el cajón del escritorio para sacar una copia de un documento legal. Se trataba de un poder notarial amplio y un contrato de cesión total de los derechos de la marca Esencia Dulce a su nombre, los cuales aparecían firmados supuestamente por mí de puño y letra. La firma plasmada en el papel era una imitación casi perfecta de la mía, pero la fecha oficial del trámite notarial correspondía exactamente al segundo día de mi internamiento de urgencia en el hospital, un momento en el que yo me encontraba en un estado de coma inducido profundo, completamente inconsciente y conectada a un ventilador mecánico en la unidad de cuidados intensivos. Camila me miró directamente a los ojos con un descaro absoluto y me dijo con un tono condescendiente que yo debería estar sumamente agradecida con ella por haber salvado el negocio del colapso total mientras yo me encontraba totalmente incapacitada para trabajar. Añadió sin ningún rastro de vergüenza que a partir de ese momento la pastelería le pertenecía a ella por derecho legal y que ya era hora de que yo dejara de ser tan egoísta y ambiciosa con mis ingresos, afirmando que ella también merecía una oportunidad real de brillar en el mundo de los negocios y dirigir una empresa exitosa propia. Salí de la oficina temblando de una mezcla de rabia, impotencia y una profunda humillación emocional. Corrí de inmediato a la casa de mi madre buscando desesperadamente su apoyo y consuelo, convencida en lo más profundo de mi ser de que ella no podía estar enterada de semejante locura y atrocidad cometida por mi hermana. Sin embargo, me equivoqué de la forma más dolorosa y devastadora imaginable. Al llegar y relatarle entre lágrimas lo que acababa de descubrir en el local, mi madre me miró con una frialdad e indiferencia que me rompieron el corazón en 1000 pedazos. Me pidió que me sentara en la sala y, con un tono de voz extremadamente calmado, me confesó sin rodeos que ella misma había planificado y ayudado a Camila a conseguir a un notario de dudosa reputación para realizar el trámite falso mientras yo estaba inconsciente en el hospital. Mi madre argumentó con total convicción que yo ya tenía suficiente dinero ahorrado en mis cuentas personales gracias al éxito de los años anteriores, y que Camila necesitaba con urgencia un patrimonio sólido y un negocio próspero para asegurar su futuro económico de una vez por todas. Me dijo mirándome a la cara que, como hermana menor y miembro de la familia, mi obligación moral era apoyar incondicionalmente a mi hermana y no mostrarme tan codiciosa ante su aparente golpe de suerte. Me suplicó con insistencia que no hiciera un escándalo público ni acudiera a las autoridades, sugiriendo de manera absurda que yo podría integrarme a trabajar bajo las órdenes de Camila como repostera asalariada una vez que estuviera completamente recuperada de mis secuelas físicas del accidente. En ese preciso instante, sentí como se rompía de manera definitiva cualquier lazo de afecto o lealtad que me unía a ellas. Mi propia madre y mi única hermana se habían aliado para falsificar mi firma y robarme el esfuerzo de toda mi vida productiva en el momento más vulnerable de mi existencia terrenal. Esa misma trágica noche tomé la firme decisión de empacar mis pertenencias personales, cortar de raíz toda comunicación telefónica o presencial con mi madre y mi hermana, y buscar refugio temporal en el departamento de mi mejor amiga de la infancia. Tenía claro que no me iba a quedar cruzada de brazos observando cómo destruían mi legado y se burlaban de mí. Afortunadamente, contaba con un recurso crucial que ellas no habían podido prever en su plan. Mis cuentas bancarias personales donde guardaba mis ganancias de años anteriores estaban fuertemente protegidas con sistemas de autenticación biométrica y claves dinámicas que requerían obligatoriamente mi presencia física, por lo que mis ahorros sustanciales seguían intactos bajo mi control absoluto. Utilizando una parte significativa de ese capital guardado, contraté de inmediato los servicios de un prestigioso abogado penalista especializado en fraudes financieros y corporativos, conocido en el medio legal por ser sumamente implacable en los tribunales de justicia. Presentamos de manera inmediata una denuncia penal formal por los delitos de falsificación de firmas, fraude procesal, uso de documentos falsos y usurpación de identidad en contra de Camila y el notario implicado en la maniobra fraudulenta. Sin embargo, consciente de que los procesos judiciales pueden llegar a demorarse meses o incluso años en resolverse de manera definitiva, tomé la determinación de no sentarme a esperar pasivamente el dictamen de un juez. Decidí utilizar toda esa inmensa rabia y dolor acumulados como el combustible necesario para reconstruir mi vida profesional desde las cenizas más absolutas y demostrarles de que estaba hecha realmente.
Renté un local comercial mediano ubicado estratégicamente a tan solo 3 calles de distancia de mi antigua pastelería robada, justo en el corazón de la misma zona de alta afluencia económica de la ciudad. A este nuevo emprendimiento decidí llamarlo con mucho orgullo Renacer Repostería. De inmediato, me puse en contacto telefónico directo con cada una de mis antiguas empleadas leales que Camila había despedido injustamente durante su toma de control autoritaria. Las contraté a todas de nuevo ofreciéndoles mejores salarios y un ambiente laboral de absoluto respeto mutuo. Posteriormente, contacté de manera personalizada a cada uno de mis clientes corporativos más importantes y a los organizadores de eventos que solían contratar mis banquetes de forma regular. Les expliqué con total profesionalismo y sin caer en detalles escabrosos de índole familiar que la marca Esencia Dulce ya no se encuentra bajo mi dirección artística, operativa ni de calidad, y que mi nuevo proyecto comercial mantendría exactamente las mismas recetas originales, insumos premium y estándares de excelencia que a ellos tanto les encantaban. La respuesta comunitaria de mis clientes habituales fue unánime y sumamente conmovedora para mí. Casi el 90% de mi clientela de años canceló de inmediato sus contratos pendientes y servicios futuros con la pastelería de mi hermana para firmar nuevos contratos de exclusividad con Renacer Repostería. El verdadero talento culinario y las complejas recetas de autor eran de mi autoría intelectual y residían en mi mente y mis manos, no en un documento notarial falsificado burdamente en una camilla de hospital. Mientras mi nuevo establecimiento comercial comenzaba a registrar ventas récord y un éxito arrollador en cuestión de pocas semanas, el negocio que me habían arrebatado con tanta hazaña empezó a hundirse rápidamente en un abismo financiero insalvable bajo la desastrosa y arrogante gestión administrativa de mi hermana mayor. Camila carecía por completo de los conocimientos técnicos necesarios sobre repostería fina, control de mermas, manejo de inventarios y, sobre todo, de la paciencia requerida para ofrecer una atención al cliente de calidad. En menos de 3 meses de gestión deficiente, Esencia Dulce comenzó a verse inundada de quejas constantes por pedidos entregados con horas de retraso, pasteles secos o mal horneados y decoraciones visualmente desastrosas realizadas por personal sin experiencia que Camila contrató pagando salarios miserables para ahorrar costos. Múltiples banquetes de bodas y eventos empresariales de gran envergadura que ya estaban reservados desde mi administración previa fueron cancelados de última hora debido a su total incompetencia organizativa, lo que obligó a mi hermana a realizar reembolsos masivos de dinero que simplemente ya no tenía disponibles en caja. Las deudas con los proveedores habituales de materia prima comenzaron a acumularse rápidamente y las demoledoras críticas negativas en las plataformas digitales terminaron de pulverizar la excelente reputación comercial, que a mí me había tomado años de arduo trabajo construir día con día. Mi madre me llamó en repetidas ocasiones sumamente angustiada y llorando a mares, suplicándome que dejara a un lado mi orgullo y acudiera al local para asesorar a Camila de forma gratuita y ayudarla a salvar el negocio del inminente colapso comercial, argumentando con desesperación que el honor de nuestro apellido familiar estaba en juego. Bloqueé sus números telefónicos de manera inmediata y definitiva de mi vida. Ellas habían tomado su propia decisión egoísta cuando yo me encontraba luchando por sobrevivir en la cama de un hospital, y ahora les tocaba asumir con madurez las amargas consecuencias de sus propios actos de codicia. Actualización. Han transcurrido casi 6 meses desde que decidí iniciar este largo y agotador proceso legal y finalmente tengo noticias definitivas y sumamente satisfactorias que compartir con todos ustedes sobre el desenlace de esta dura etapa de mi vida. El caso penal avanzó con una rapidez y contundencia que superaron por completo todas las expectativas de mi equipo de abogados, debido principalmente al peso irrefutable de las pruebas científicas y testimoniales que logramos acumular contra los implicados. Los peritajes caligráficos y grafológicos oficiales realizados por peritos adscritos a la Fiscalía demostraron sin el más mínimo margen de duda que las firmas plasmadas en los contratos de cesión de derechos eran falsificaciones burdas de mi firma real, realizadas de manera fraudulenta en una fecha donde mi historial clínico hospitalario certificaba con total precisión que yo me encontraba bajo los efectos de un coma inducido médicamente en terapia intensiva. Ante la solidez de las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía, el juez del caso imputó formalmente a mi hermana Camila por los delitos graves de falsificación de documentos privados, fraude procesal y uso de documento falso. Para evitar una sentencia condenatoria de prisión efectiva que la enviaría directamente tras las rejas de una cárcel de mujeres por varios años, el abogado defensor de mi hermana le aconsejó declararse culpable de todos los cargos en un procedimiento abreviado. El juez de la causa dictó sentencia condenándola a restituirme por completo el valor financiero total estimado de la marca original usurpada, a cubrir la totalidad de los daños y perjuicios materiales causados a mi persona, y le impuso adicionalmente una condena de 4 años de libertad condicional bajo estricta vigilancia judicial, con la prohibición absoluta de acercarse a mí, a mi domicilio o a cualquiera de mis nuevos establecimientos comerciales en el futuro. Por su parte, la pastelería Esencia Dulce se declaró en quiebra comercial absoluta hace apenas unas semanas debido a la acumulación insostenible de deudas con acreedores, proveedores y las demandas laborales de los empleados despedidos injustamente. Todo el equipo industrial de cocina, hornos y el mobiliario que me pertenecían originalmente fueron embargados de manera legal para cubrir una parte de la indemnización económica que el juez dictaminó a mi favor. Mi madre se vio en la penosa necesidad de hipotecar su propia casa de toda la vida para poder solventar las enormes deudas de Camila y pagar los costosos honorarios de sus abogados particulares para evitar que su hija favorita terminara encarcelada. Actualmente,
Ninguna de las dos me dirige la palabra y he sabido a través de tíos lejanos que me culpan abiertamente de haber destruido la paz de la familia por no haber tenido la supuesta nobleza de perdonar un error cometido por desesperación económica. Sin embargo, no experimento el más mínimo sentimiento de culpa o remordimiento por haber defendido con firmeza mi dignidad personal, mis derechos legales y el fruto de mi trabajo diario. Mi nuevo negocio, Renacer Repostería, se encuentra creciendo a pasos agigantados gracias a la preferencia de nuestra clientela y ya estamos afinando los detalles para abrir nuestra segunda sucursal en la zona norte de la ciudad el próximo mes. He aprendido a través de este doloroso proceso que la verdadera familia no siempre está unida por la sangre, sino por el respeto mutuo, la lealtad sincera y el amor incondicional que se demuestra en las peores tormentas de la vida. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.